No importa lo que uno diga, justifican todo con, sí, bueno, pero Macri se endeudó con el FMI. Y siempre hablan de lo mismo y siempre te dicen como, ¿y por qué no estás hablando de lo que hizo Macri? Porque Macri se fugó. Piensan que no sé qué se fue con 45 mil millones de dólares en un avión. Porque viste que dicen, como, ¿y qué se hizo con esa plata? Se fugó. Quería ver qué tenías para comentarnos. Bueno, estamos con Fernando Iglesias, que tenemos un tema puntual y particular para hablar que se ha escuchado mucho, que ahora voy a presentar. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo te va? ¿Bien? Y el tema para hablar es que uno, no importa lo que diga, no importa si está criticando, que bueno, ya estamos en 2023, ya es año electoral, todo, Alberto, ya está hace casi 4 años, hay inflación del 100%, pobreza, desempleo, no importa lo que uno diga, justifican todo con, sí, bueno, pero Macri se endeudó con el FMI. Y más allá de que está ese mito de que piensan que Cristina entregó, porque en realidad no entregó el mando, que se fue del poder, ahí está mejor dicho, pensando que dejó el país desendeudado, más allá de ese mito que bueno, ahora podemos mencionarlo, le echan la culpa de la inflación y de todo lo que haya que salga mal en el país, es culpa de que Macri se endeudó con el FMI. Y siempre hablan de lo mismo y siempre te dicen como, ¿y por qué no estás hablando de lo que hizo Macri? Porque Macri se fugó, que usan como el término, que Macri se fugó, como piensan que no sé, que se fue con un avión, que se fue con 45 mil millones de dólares en un avión, o piensan que dijo, bueno, esto es para mis amigos, esto es para fulanito, esto es para menganito, y que no se sabe bien lo que es, y que repiten como ese relato. Entonces quería hablar un poco de eso, a ver qué tenías para comentar, porque viste que dicen, ¿y qué se hizo con esa plata? Se fugó. Entonces, bueno, quería ver qué tenías para comentarnos. Bueno, gracias por la invitación, Augusto. Y bueno, no sé por dónde empezar, habría muchísimo para comentar. Lo primero es que la excusa de que la crisis actual tiene que ver con el endeudamiento con el FMI no tiene ninguna, o con el endeudamiento externo más en general, no tiene ninguna verificación en los hechos. El FMI, desde que asumió Alberto, puso más plata en la Argentina de la que se llevó. Es decir, les dio permanentemente refinanciaciones y el total del dinero que retiró para pagar la deuda anterior es menor que la que puso ahora. De manera que no pueden tener falta de dólares porque tuvieron que gastarlo con el FMI. Al contrario, de entrada nomás les liquidó 4.300 millones de dólares que le correspondían a todos los países por la pandemia. Se hizo una redistribución general, a la Argentina le tocaron más de 4.000 millones de dólares. Y después en cada episodio en que la Argentina pagó, inmediatamente recibió un crédito de la misma magnitud o mayor que el anterior. El último entró hace pocas semanas, alrededor de 6.000 millones de dólares, sin los cuales estaríamos en la lona. Segunda cosa, es falso la excusa también de la guerra. La guerra lo único que ha hecho es darle la ventaja de la suba de los precios de los commodities. El gobierno terminó en 2019 con un saldo comercial de más de 16.000 millones de dólares favorable con la soja a 350 y pico, por ahí andaba. Ahora está temáticamente por la guerra arriba de los 550 y pico, creo que está en estos días, y tenemos una restricción de dólares justamente porque las políticas de este gobierno son demenciales, no porque por motivo de la guerra. Y quería mencionar algo, ya que estabas justo tocando el tema de la guerra, un antecedente histórico, y más siendo que, bueno, vos escribís sobre peronismo histórico, sobre el peronismo de Perón, que de hecho cuando empezamos a decir que Argentina, cuando se empezó a decir en el mundo que Argentina es el granero del mundo, fue posguerra, que fue algo que terminó beneficiando a Argentina por ser un exportador de materia prima primaria. Y hay una cifra objetiva que son los TICA, los términos de intercambio comercial argentino. Son la expresión de la relación entre los precios de lo que la Argentina vende y lo que la Argentina compra. Es decir, la Argentina no tiene intervención, los precios internacionales varían, eso nos favorece o nos perjudica. La media histórica, por definición, es 100. Cuando está en 150, está en un récord, quiere decir que te entró un montón de plata, un 50% aproximadamente más, simplemente por cambio en los precios favorables. La Argentina tuvo en el siglo XX varias oportunidades en que pasó eso. 1909, la Argentina, el granero del mundo, al principio, ¿no? Y después, 1948, gobierno peronista, 1973, gobierno peronista, y 2011-12, en forma continuada, la más grande de todas, con los Kirchner. No hay mucho que discutir, es decir, han tenido siempre la suerte de asumir en condiciones económicas extraordinariamente favorables, a pesar del relato
de la tierra arrasada y siempre dejaron, ellos sí, tierra arrasada. Es curioso porque ellos le echan la culpa de la falta de dólares a todo lo que odian y en realidad son los grandes aportantes de dólares. El FMI, que puso más dólares que lo que se llevó, y el sector agropecuario, que es el principal proveedor de dólares para la Argentina, que ha tenido cosechas récord hasta ahora con la sequía no, pero ha tenido cosechas récord y ha provisto alrededor de 40.000 millones de dólares en el récord, sin los cuales este país ya estaría, digamos, completamente devastado. Tengo entendido que el primero que fue a pedir un préstamo y que no se lo dieron al FMI fue Perón. Perón es la incorporación del país al FMI. La pide apenas llega al gobierno y el FMI se la niega porque claramente la influencia estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial era altísima, mayor que ahora, y se consideraba la Argentina un refugio de nazis, que es lo que era. Por lo tanto, no es que Perón no quiso estar en el FMI, por el contrario, pidió ingresar y se lo negaron. Y recién se concretó una vez caído el gobierno de Perón con la revolución libertadora, fusiladora, llamarla como quieras. Lo que sí hizo Perón fue prometer que se iba a cortar las manos, una frase profética, antes que firmar ningún crédito por un banco extranjero. Y después, cuando se terminaron los días más felices, empezó la inflación y la crisis, mandó a Cereijo a Estados Unidos, que volvió con un crédito del Eximbank, que era el banco americano de exportaciones e importaciones, que trajo Cereijo para acá, y no se cortó las manos, sino que lo firmó y subió al hermano del entonces presidente de los Estados Unidos, Eisenhower. No vino Eisenhower, pero vino el hermano, lo subió al balcón y lo hizo aplaudir por el pueblo en agradecimiento a los Estados Unidos. Todo eso son cosas de la historia que ya nadie recuerda. Y volviendo al tema de lo que estábamos hablando, decía, siempre como que está eso de que se fugaron, y estaría bueno también hablar de qué significa y cuál es la interpretación, y también hablar de como que dicen, ¿y qué se hizo con esa plata? Y la respuesta siempre es, se la fugaron, se la quedaron ellos, se lo dieron a sus amigos, ¿y por qué nos decís lo que se hizo con la plata? Y siempre salen con ese tipo de cosas. Mirá, voy a intentar ver si puedo compartir pantalla. Es facilísimo de entrar, argentina.gov.ar, se ve arriba, deuda bruta, y después vas a la situación de la deuda actual. Acá es muy interesante porque es la evolución, según las cifras oficiales, de la deuda. Si vos te fijás, el año del crédito del FMI es el 2018. Debíamos en ese momento 332.000 millones de dólares y el año anterior 320.000 millones de dólares. En el 2019, es decir, al final de nuestro gobierno, cuando entregamos el poder, la deuda en millones de dólares era de 323.065 millones de dólares. Como podés ver, es la misma deuda más o menos que el 2017 y bastante menor al 2018. A lo que hay que agregar que ellos asumieron el 10 de diciembre y lo primero que hicieron fue tomar 10.000 millones de dólares adicionales. Pero bueno, dejalo porque ahí habría que ir a la deuda mensual, mes por mes, para que se viera esto y ya sería muy complicado. Vamos a tomar por bueno este dato. A ver, si vos tomás un crédito y cuando haces la cuenta, tomás una deuda con el banco, ¿no? De, pongamos, 44.000 millones de dólares, te endeudaste con el banco. Y cuando haces la cuenta total de tu deuda, esos 44.000 millones de dólares no están en ningún lado, es decir, tu deuda no aumentó, sino que inclusive disminuyó. ¿Qué puede haber pasado? Bueno, es muy sencilla la respuesta. Usaste esa deuda que tomaste con el banco para pagar otra deuda que tenías, precedente. Si no, la deuda debería haber aumentado 44.000 millones de dólares. ¿Por qué no aumentó? ¿Por qué entre 2017 y 2019 no hubo un aumento de la deuda? Porque la deuda que se tomó con el FMI se utilizó para pagar deuda preexistente. Como si vos tomás una deuda con el banco y con lo que sacás del banco le pagas a tu tío que te prestó guita, al almacenero y al del supermercado, la cuota de uno que te prestó para comprarte lo que fuera. Si vos con la deuda pagás deuda, la deuda no sube. Eso es exactamente lo que pasó y es muy fácil de verificar. Simplemente la forma más simple es esta: entrar argentina.gov.ar, deuda bruta, estado de la deuda actual y nada más. Así que es muy sencillo. Yo creo que ellos obviamente los dirigentes lo saben y lo que hacen es emitir un discurso absolutamente demencial que lleva a convencer a los convencidos y a presentar simplemente excusas, ¿no? De la forma alrededor de la deuda del ápero Macri. Y lo mismo podríamos decir con todo un montón de cosas. Lo peor de todo
es que ellos reventaron todos los colchones que dejó nuestro gobierno, que tenían, lejos de ser una tierra arrasada, era un territorio propicio para el crecimiento, reventaron todo y empeoraron además los 2 puntos en los que según ellos habíamos sido muy deficitarios. La deuda, es decir, se han endeudado más a mayor velocidad que cualquier otro gobierno precedente. Acá también se ve, lamentablemente los datos no están muy actualizados, lo último que tiene es el tercer trimestre de 2022, pero ya ves que la deuda está en 382.000. Sí, es más alta incluso que cuando se fue Macri. Se aumentaron, te estoy diciendo, desde un año, 2020, 2 años, 2021, y medio, porque solamente el tercer trimestre, sin terminar el año pasado, ya habían aumentado más de 60.000 millones de dólares, ahora están arriba de los 80.000 millones de dólares. Es más que el préstamo que pidió el FMI con el que tanto joden. Es mucho más, y Alfonso Pratgay ha hecho bien también en recordar que en los 2 primeros años del gobierno de Cambiemos, Cristina había dejado una deuda a pagar de más de 80.000 millones de dólares, es decir, prácticamente el doble del crédito del FMI que tuvo que pagar nuestro gobierno en 2016 y 2017. Que solamente, como vos dijiste bien, le puede entrar en la cabeza a alguien que piensa que están los amigos de Macri con un camión de basura, un camión recaudador esperando afuera del Banco Central para llevarse los dólares que mandó el FMI, ¿no? Este nivel de locura es al que ellos apuntan, es el electorado al que ellos apuntan y bueno, tendremos que combatir contra eso. Decía que también hay otra cosa, que sé que suelen salir con eso, que es el tema de la deuda en relación al PBI, que es algo que hablé alguna vez con Agustín Echevarne, por ejemplo, que es economista, y me decía que claro, que la deuda en relación al PBI determina la capacidad de pago, no la deuda. Es como que yo, no sé, tomo un crédito, me endeudo, yo pido un crédito personal por 100.000 pesos y gano 100.000 pesos por mes. Entonces van a decir, bueno, la deuda es del 100% de lo que ganás. Que yo después consigo otro laburo, qué sé yo, y paso a ganar 150.000, no significa que estoy menos endeudado, significa que tengo más capacidad de pagar el crédito que tomé. Lo menciono porque uno veía la gráfica que se dice, pero ves que ahí había bajado, ahí había subido, y eso es en relación a cómo sube y baja el PBI, no a cuánta deuda hay. Ahí es donde se ve la raíz menemista del kirchnerismo, porque también la deuda con relación al PBI era muy baja con Menem. ¿Por qué era muy baja con Menem? A pesar de que se endeudaba muy fuertemente el país en los primeros 4 años sobre todo. Bueno, era muy baja con Menem porque había un atraso cambiario enorme. Entonces, cuando vos me dices el PBI en dólares con un atraso cambiario muy alto, tenés un PBI muy alto, ¿no? Claro, va a estar distorsionado. Y tenés 100% de brecha cambiaria, cualquier cálculo que haga de la deuda con respecto al PBI, calculado sobre la base de un dólar completamente atrasado, como el que tenía Menem y como el que tenemos ahora, es absolutamente ridículo. Cuando vos ponés, como corresponde, el tipo de cambio en un precio razonable, el PBI en dólares es otro y, por supuesto, aumenta muchísimo la participación de la deuda. Nosotros recibimos un país que tenía un atraso cambiario similar al de la convertibilidad. Y tarifario. En los términos específicos, la cifra era casi la misma, muy cercana al valor de la convertibilidad. Y nosotros dejamos, por las buenas o por las malas, porque alguna parte fue querida y otra parte fue la devaluación y la corrida cambiaria, pero dejamos un dólar competitivo, un dólar razonable, que ellos destruyeron de nuevo, ¿no? Hoy el dólar está completamente atrasado y tenemos cepo, y tenemos una brecha cambiaria de alrededor del 100%. Mirá, yo creo que es esto. Para entender qué fue el gobierno de Cambiemos, y yo eso lo analicé en el último libro, Los días más felices, hay que entenderlo como un aterrizaje forzoso. La Argentina en 2015 era un avión que se venía a pique con gente que venía arriba del avión, millones de argentinos, que no sabían que se venía a pique, que les parecía que estaba más o menos estabilizado. Medir la pobreza era estigmatizante en esa época. Sí, pero además todos los indicadores. Teníamos un déficit fiscal, por ejemplo, superior al 7%. La Argentina tuvo déficit fiscal superior al 7% el año antes del Rodrigazo, el año antes de la caída de la tablita de Martínez de Oz y Malvinas, el año antes de la hiperinflación y el año antes de la crisis del 2001. Y a ese déficit fiscal le tenías que agregar déficit comercial de más de 4.000 millones de dólares, a pesar de que la soja volaba, déficit energético, tenías atraso cambiario y un atraso tarifario similar al del anterior al Rodrigazo. Entonces, eso era un avión que vos venías dentro del avión tranquilo, pero mirabas los instrumentos
y te estabas cayendo a pique. Y lo que hizo Cambiemos fue ese avión que tenía a pique y que iba derecho a una hiper, a un 2001, aterrizarlo. Se aterrizó como pudo. A los ponchazos, se rompió un ala, los pasajeros se golpearon, todo el mundo puteó. Pero gracias a eso se evitó lo peor, que hubiera sido una gran catástrofe, ante la cual estamos hoy, porque ya estamos entrando y promete para peor, porque están de nuevo, todas esas variables están de nuevo en negativo. Es decir, todo lo que el kirchnerismo recibió en verde en el 2003 y dejó en rojo en el 2015, y que nosotros volvimos a poner en verde en el 2019, está de nuevo en rojo. Otra vez el avión yendo para abajo, esta vez de manera más pronunciada y perceptible, y con todos los instrumentos diciendo que se viene una catástrofe. Sí, que en lo que decía de las tarifas hay algo que me llamó siempre la atención, que es cuando dicen que los tarifazos, que cómo van a subir las tarifas así, que estaba el atraso cambiario. Pero claro, yo lo que siempre me pregunté es por qué cuando asumieron en 2019, si había tanto tarifazo, ¿por qué no volvieron las tarifas a los valores que ellos consideraban que no era un tarifazo? Porque sucedió lo mismo cuando asumió Néstor. Aprovechó que Duhalde hizo un ajuste, que llegó la pobreza a más del 50% y no volvió después. No es que dijo, no, voy a deshacer esto que hizo Duhalde, así la gente está mejor o qué sé yo. Dijeron, bueno, menos mal que el ajuste lo hizo otro y el costo político lo paga otro. Y pasó lo mismo con las tarifas, y pasó lo mismo, como decías vos, con el dólar, que quedó prácticamente sin dólar blue, que esa es otra cosa. Me acuerdo cuando pusieron, en Cambiemos puso un cepo de $10.000 por mes, dijeron como, hay cepo. Es decir, $10.000, ¿cuánto querés comprar? No es lo más, no es que mucha gente va a poder comprar $10.000. Y hicieron un escándalo, y ahora es de $200, con un montón de restricciones, y les parece... Dicen, ay, bueno, ¿y qué? Está bien que haya $200 de cepo. Es como siempre una proyección y una hipocresía continua en todo esto, las tarifas, del dólar, la deuda. Esa es la historia de la Argentina. Resumidamente, el peronismo llega al poder, revienta la tarjeta de crédito y después te pasa la cuenta a vos. Cuando la situación empieza a empeorar y se empiezan a ver los límites de una política populista que durante los primeros años provoca los días más felices, los tuvo Perón, los tuvo Menem, los tuvo Kirchner. Cuando de a poquito eso empieza a declinar y cada vez está peor y cada vez está peor, la gente dice, no, ahora vamos a darle el gobierno a la oposición al peronismo. Que fue lo que pasó con la Alianza, que fue lo que pasó con Macri en el 2015, y es lo que va a pasar probablemente durante este año. Ahora, el que asume con la tarjeta reventada, claramente reventada, y al tener que pagar los costos, y después es muy difícil, porque obviamente el peronismo se pone como club del helicóptero, trata de voltear, lo lograron con De la Rúa, no lo lograron con Macri, pero van a volver a intentarlo en el 2023. Entonces, me parece muy importante tratar de hacer entender esta dinámica a la sociedad argentina. Si estamos siempre votando al peronismo, y cuando la tarjeta está reventada y estamos por explotar, le pasamos la bomba a los gobiernos peronistas y les pedimos que arreglen todo en 2 años, y bueno, vamos a tener peronismo por mucho tiempo. Hay otros 2 puntos que no quería dejar que se vayan, que uno es el tema del déficit fiscal, que cuando asumieron Macri en 2015, como decías vos, estaba en torno al 7% del PBI, y cómo fue cuando se fue. Y también el tema de las tasas de interés de los créditos tomados, porque no es lo mismo los créditos que tomaba Cristina que los que tomó Macri, por ejemplo, con el FMI. Y otra tercera cosa, también cuando dicen nos endeudaron a 100 años. Hay varias cosas que decir. Lo primero es que la deuda tomada a 100 años es una porción absolutamente mínima. No tengo acá la cifra, pero anda por el 1 o 2% del total de la deuda. Segundo, que es mejor que esté a 100 años. Todos los que se quejan de la deuda a 100 años, por favor, que me llamen por teléfono, que yo les tomo crédito a 100 años, que me financien a 100 años, yo no tengo ningún problema. Es evidente que si vos sos el deudor, te conviene estar endeudado a 100 años y no a 2 años. Es tan demostrativo de la ignorancia de estos sujetos que se quejen de eso. Además, una deuda a 100 años la puedes pagar cuando quieras. Vos llamás... Claro, si querés la pagás antes. Te pago mañana, pagas mañana. Es decir, claro, el plazo es el plazo máximo y favorece siempre al deudor, nunca al acreedor. Sí, es como cuando estás en un plan de un auto 0 kilómetros que vas pagando 84 cuotas, pero si un día decís, te voy a pagar un montón de cuotas puras juntas, y listo, ya está, te desendeudaste. Y si no me compro una Ferrari, a 100 años me compro una Ferrari, yo, ¿qué problema hay? Y también el tema de las tasas de interés relacionado a eso, porque no es lo mismo endeudarse a 100 años a un 4% que a un 18%, por ejemplo. Pero ahí lo que hay que decir es que básicamente lo que se pagó con el crédito al FMI, ¿por qué se toma el crédito al FMI? Porque es el más barato. Es el que cuesta entre un 3 y un 4% y el que es más fácil de refinanciar, porque cuando llega una situación de apriete vos podés sentarte a renegociar, cosa que no pasa con los acreedores privados. Tenés que ir al default, terminás
los fondos buitres y Griesa. O como Kicillof, que le pagó al Club de París más de lo que tendría que haberle pagado, que hasta hizo mal el acuerdo. Además. Pero además lo del déficit también es interesante, porque nosotros asumimos con un déficit fiscal de más del 7% y primario, es decir, antes de pagar intereses de deuda ni nada, primario, lo que gasta el Estado menos lo que recauda, era un déficit superior al 5%. Para financiar eso durante los 4 años de nuestro gobierno, se hubieran requerido, simplemente para pagar eso, alrededor de 140.000 millones de dólares. Solamente para pagar eso. ¿La deuda cuánto aumentó? La mitad. 70.000 millones de dólares aumentó en los 4 años. ¿Por qué? Y porque de 5 se bajó a 0. Y cualquiera sabe que si vos tenés una cifra y partís el gráfico por la mitad, el área en la mitad, es decir, lo que tuviste que pagar al final en la mitad. Pagaste el 100% del primer año, menos el segundo, casi nada, 0,4% fue el último déficit primario, el del 2019, y por lo tanto lo que se gastó en eso, que fue en financiar el déficit que dejaron ellos, fue la mitad, 70.000 millones. Ahora, los responsables siempre son los que crean el déficit, porque no nos olvidemos, el kirchnerismo asume en el 2003 con superávit gemelos y en la parte fiscal tenía un superávit de alrededor del 4% y dejó un déficit del 7%, es decir, se comió alrededor de 11 puntos que tuvimos que corregir. Nosotros bajamos 5 puntos y ahora estamos de nuevo por arriba, ¿no? Entonces, ahí hay una responsabilidad directa que hay que establecer muy clara entre el déficit fiscal y el aumento de la deuda, porque el déficit fiscal se paga con deuda o con inflación. La inflación también es un buen punto, y cerramos con esto, si te parece bien. Se dice también con gran irresponsabilidad, lo escuché el otro día, que Cristina dejó en 2015 una inflación de 20 y pico % y Cambiemos la llevó a 50%, y ahora Alberto, me equivoqué de Fernández, la llevó al 100%. Bueno, eso es relativamente así. Cristina deja 20 y pico % en el 2015 en base a atraso cambiario. Ya en el 2014 la inflación había sido superior al 40%. No recuerdo bien la cifra, pero era superior al 40%. Porque atrasaron el tipo de cambio, como hizo Menem. Congelaron el tipo de cambio durante todo un año y te pasaron las tarifas. Entonces, la bajaron a 20 y pico, pero ya había estado en 40. La inflación real era 40. Nosotros fracasamos en el sentido de que no pudimos disminuirla, pero de ninguna manera la aumentamos. Y además la mantuvimos más o menos en los mismos valores, pagando el costo del tipo de cambio, es decir, de llevar al tipo de cambio a valores razonables para no tener falta de dólares como tenemos ahora, y de poner las tarifas a un valor razonable. Creo que fueron del 15% que cubrían al principio a más del 70% que cubrían al final. Aclaro que desde mi punto de vista Sturzenegger es el mejor presidente del Banco Central de la historia y que en el año 2016 se evitó una hiperinflación. Es decir, todas esas levacs enormes que ves y todo atemorizados por mañana qué va a hacer con la tasa, bueno, tiene que ver con eso. Es decir, todas esas levacs que tiene es el fruto de haber evitado una hiperinflación en el 2016. Si vos limpiás de los índices de precios los regulados, se multiplicaron por 15. Es decir, que la diferencia de la política del kirchnerismo de pisar tarifas generó un desequilibrio de 15-1. No son comparables, no se puede decir fue todo lo mismo, todos los gobiernos fracasaron con la inflación. Nosotros, la cosa, a pesar de que tuvimos que corregir otras variables de la economía, que también son importantes y que ellos volvieron a romper ahora, porque tenemos el doble de inflación, atraso cambiario y atraso tarifario. Y agarrate en el 2024. Es que de hecho iba a decir que Milei, con lo crítico que es de Cambiemos, de Macri, de vos, de todo lo que sea Cambiemos, recuerdo una vez en televisión dijo que en 2016, que había sido la inflación como del 40%, que él había calculado que si no se hubiera ajustado las tarifas hubiera sido un 17%. Que la mayor parte de la inflación que impactó en la sociedad fue porque se tuvo que llevar las tarifas a un valor más normal y que no esté súper subsidiado. Eso se aplica a todas las variables. Yo en el último libro le dedico la última parte a analizar Cambiemos, los aciertos y los errores, y muestro esto que yo llamo el aterrizaje forzoso, el aterrizaje de emergencia. La pregunta que me hago es, ¿qué hubiera pasado sin Cambiemos? O sea, ¿qué hubiera pasado si al gobierno de Cristina, terminado el 2015, hubiera seguido directamente el gobierno de Alberto y hubieran agarrado todas las variables de déficit que dejó Cristina y las hubiera empeorado Alberto? Bueno, la respuesta, no quiero aburrir con cifras, pero tendríamos un déficit fiscal, un déficit comercial que hubieran ya hecho volar el país
en 1000 pedazos, mucho peor que la hiperinflación que el 2001. Y eso me parece que es algo que lamentablemente muchos sectores que se dicen liberales no saben reconocer siempre, que es, se puede discutir y se puede argumentar a favor de una reducción más rápida del déficit fiscal, de una mayor energía con respecto a los ajustes de gasto que había que hacer. Lo que no se puede hacer es decir que no se hizo nada. Y está muy claro, cualquiera que revise las cifras encuentra claramente una disminución de 1 punto aproximadamente en el gasto fiscal cada año y una disminución simultánea de 1 punto también en el déficit fiscal. Bueno, está muy claro, ¿no? Más del 5% de déficit primario a 0,4 bajaste 1 punto por año. Entonces no hay discusión en eso y hay mucha mala fe en decir que no se hizo nada. Es una crítica deshonesta. Decir y dicen que hay que hacerlo más rápido y más profundamente, ahí vamos a estar, creo, todos de acuerdo. Si en cambio mienten y dicen eso para poder decir después son todos los mismos, vótennos a nosotros, me parece una enorme deshonestidad intelectual. Una falacia, como dice alguno. Yo tengo videos sobre falacias, de hecho. Claro, es que uno también puede decir, se podría haber hecho más rápido, pero también eso tiene un costo humano. Vos podés agarrar y decir, bueno, ¿sabes qué? El dólar, no sé, asumí y estaba en 9, bueno, nada, se va a 25. Y quizás eso te conviene y haces un montón de ajustes y claro, y la pobreza se te va al demonio, como le pasó a Duhalde, que como decía, Kirchner lo aprovechó y dijo, bueno, menos mal que yo no pago este costo político. Y lo dijo bien Campanella, dijo que siempre hacer cirugía mayor es más fácil cuando el que pone el cuerpo es el otro. Y había también una razón de estabilidad política, ¿no? Los 5 gobiernos anteriores a Macri, los 5 gobiernos civiles no peronistas anteriores a Macri, fueron derrotados por Irigoyen, Frondizi, Ilia, Alfonsín y De la Rúa. Lo que creo que vos llamás el club del helicóptero. Los que dicen, te vas a ir en helicóptero. Exactamente. Entonces uno puede ser crítico también con la política social que se tomó, el hecho de que hayamos mantenido y hasta aumentado en la emergencia los planes, pero yo creo que también hay que reconocer un mérito, que es que el gobierno de Cambiemos terminó con un porcentaje de votos alto, 41%, con 2.200.000 votos más que en el 2015. Juntos por el Cambio perdió, pero sacó 2.200.000 votos más que Cambiemos en el 2015, en la misma instancia. Y dejó sentada una oposición que, con todos sus defectos, ha logrado impedir que esto sea ya Venezuela y que se prepara para gobernar el país el año que viene. Y aparte hay una cosa que no se mencionó, que no es menor, que es que cuando en 2015, fin de 2015 asumieron, tampoco es que tuvieran mayoría en el Congreso ni nada, también están bastante limitados con eso. Situación de debilidad estructural muy grande, bueno. Un diputado de cada 3, un senador de cada 5, 5 gobernadores de 24, la CGT, el Papa, los piqueteros, gran parte del periodismo en contra. Bueno, no fue tan fácil. Esperemos que el año que viene, esperemos que la gente nos dé una mano con el voto. Una forma de poder hacer los cambios más rápidamente es tener mayoría en las cámaras y por lo tanto cada voto cuenta, cada diputado vale. Y nada, seguramente creo que la Argentina tiene una nueva oportunidad. Va a ser muy difícil, nada va a ser fácil, nada va a ser inmediato, pero podemos dar la vuelta y vamos a poner toda nuestra energía en eso. Bueno, como se dice, éxitos. Muchísimas gracias por el interés y espero que, hayamos podido clarificar alguna de las... Sí, es que yo hago videos pegándole al peronismo todo el tiempo y me dicen, ¿por qué no estás hablando de la deuda del FMI? ¿Querés que hable de la deuda del FMI? Bueno, vamos a hablar de la deuda del FMI como me están pidiendo los kirchneristas, acá está. Muy bien. Listo, bueno, te agradezco. Gracias, saludos. Chao, Fernando.